El ser y la nada, por Jean-Paul Sartre. 27. Segunda parte. El ser para sí. Capítulo 3. La trascendencia. A la vez, esta duración psíquica, que no puede ser por sí, debe perpetuamente ser sida, perpetuamente oscilante entre la multiplicidad de justaposición y la cohesión absoluta del para sí extático. Esa temporalidad está compuesta de ahoras, que han sido, que permanecen en el sitio a ellos asignado, pero que se influyen a distancia en su totalidad, y esto la asemeja bastante a la duración mágica del bergsonismo. Desde que nos colocamos en el plano de la reflexión impura, es decir, de la reflexión que busca determinar el ser que soy, aparece un mundo entero que puebla esa temporalidad. Ese mundo, presencia virtual, objeto probable de mi intención y de mi intención reflexiva, es el mundo psíquico o psique. En cierto sentido, su existencia es puramente ideal. En otro sentido, ese mundo es, ya que he sido, ya que se descubre a la conciencia, es mi sombra, es lo que se me descubre cuando quiero verme, como, además, puede ser aquello a partir de lo cual el para sí se determina a ser lo que ha de ser. No iré a ver a fulano o mengano, a causa de la antipatía que le tengo. Me decido a tal o cual acción teniendo en cuenta mi amor o mi odio. Me niego a discutir de política, porque conozco mi temperamento colérico y no quiero correr el riesgo de irritarme. Ese mundo fantasma existe como situación real del para sí. Con ese mundo trascendente que se aloja en el devenir infinito de indiferencia antihistórica, se constituye precisamente como unidad virtual de ser la temporalidad llamada interna o cualitativa, que es la objetivación en sí de la temporalidad originaria. Hay en ello el primer esbozo de un afuera, el para sí, se ve casi conferir un afuera a sus propios ojos, pero este afuera es puramente virtual. Veremos más adelante, al ser para otro, realizar el esbozo de este afuera. Para llegar a una descripción lo más completa posible del para sí, habíamos escogido como hilo conductor el examen de las conductas negativas. En efecto, según habíamos visto, la posibilidad permanente del no ser fuera de nosotros y en nosotros mismos condiciona las preguntas que podemos plantear y las respuestas que podemos darles. Pero nuestro primer objeto no era sólo develar las estructuras negativas del para sí. En nuestra introducción habíamos encontrado un problema, y este problema queríamos resolver. ¿Cuál es la relación original de la realidad humana con el ser de los fenómenos o ser en sí? Desde esta introducción, en efecto, debimos rechazar la solución realista y la idealista. Nos parecía, a la vez, que el ser trascendente no podía actuar en modo alguno sobre la conciencia, y que la conciencia no podía constituir lo trascendente, objetivando elementos tomados de su subjetividad. Comprendimos, en consecuencia, que la relación original con el ser no podía ser la relación externa que uniría dos sustancias primitivamente aisladas. La relación entre las regiones de ser es un sentimiento primitivo, escribíamos, y que forma parte de la estructura misma de esos seres. Lo concreto se nos descubrió como la totalidad sintética de la cual tanto la conciencia como el fenómeno constituyen sólo oscilaciones. Pero si bien, en cierto sentido, la conciencia considerada en su aislamiento es una abstracción, si bien los fenómenos y aún el fenómeno de ser son igualmente abstractos, en tanto que no pueden existir como fenómenos sin aparecer a una conciencia, el ser de los fenómenos, como en sí, que es lo que es, no podría ser considerado como una abstracción. Para ser no necesita sino de sí mismo, no remite sino a sí mismo. Por otra parte, nuestra descripción del para sí nos lo ha mostrado. Por el contrario, como lo más alejado posible de una sustancia y del en sí, hemos visto que él era su propia nihilización y que no podía ser sino en la unidad ontológica de sus éxtasis. Así pues, si la relación entre el para sí y el en sí ha de ser originariamente constitutiva del ser mismo que se pone en relación, no ha de entenderse que esa relación pueda ser constitutiva del en sí,
sino claramente del para sí. Solo en el para sí ha de buscarse la clave de esa relación con el ser que se llama, por ejemplo, conocimiento. El para sí es responsable en su ser de su relación con el en sí, o, si se prefiere, se produce originariamente sobre el fundamento de una relación con el en sí. Es lo que ya presentíamos cuando definíamos la conciencia como un ser para el cual en su ser está en cuestión su ser, en tanto que este ser implica un ser diferente de él. Pero, desde que formulamos esa definición, hemos adquirido conocimientos nuevos. En particular, hemos captado el sentido profundo del para sí como fundamento de su propia nada. No es tiempo, ahora, de utilizar estos conocimientos para determinar y explicar aquella relación estática entre el para sí y el en sí, sobre el fundamento de la cual pueden aparecer en general el conocer y el actuar. ¿No estaremos en condiciones de responder a nuestra pregunta primera? Para hacer conciencia no tética de sí, la conciencia ha de ser conciencia tética de algo, según hemos señalado. Ahora bien, lo que hemos estudiado hasta aquí es el para sí, como modo de ser original de la conciencia no tética de sí. ¿Acaso nos vemos llevados por eso mismo a describir el para sí en sus relaciones mismas con el en sí, en tanto que éstas son constitutivas de su ser? Quizá podamos desde ahora encontrar una respuesta a preguntas de este tipo. Si el en sí es lo que es, ¿cómo y por qué el para sí ha de ser en su ser conocimiento del en sí? ¿Y qué es el conocimiento en general?